Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? Muchas gracias por acompañarnos durante los próximos minutos en los que vamos a hablar de cómo podemos abordar el reto del archivado masivo de documentos ayudándonos de la inteligencia artificial. Ahora lo vamos a hablar con más detalle, pero a modo de introducción, plantear que en la actualidad, ya sabéis, hay muchísimas organizaciones, puede que la vuestra sea una de ellas, sobre todo las que son más grandes, que tienen un problema con la gestión documental. Tienen muchísimo contenido repartido en muchos repositorios aislados unos de otros. En el peor de los casos, esos archivos ni siquiera están digitalizados y pueden estar acumulando polvo en algún almacén. Y bueno, añadido a esto, el problema es que la organización muchas veces ni siquiera sabe qué hacer con esa documentación, porque son documentos que se han usado, pero ahora ya no se usan, pero puede que en el futuro sean necesarios. Total, que si estamos aquí es porque desde Encamina tenemos una solución muy concreta para esta problemática compleja y es una solución que ya está más que testada en clientes de Encamina y por eso queremos contárosla hoy. Y bueno, pues los compañeros que mejor la conocen porque las han implantado en muchos de estos clientes son Mariano Frangi, David Vidal y Antonio Reynón. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien, de maravilla. Bueno, pues yo siempre digo cuando presento a los compañeros de Encamina que ellos son muy de pensar en colores. Aunque la verdad es que, claro, viendo las fotos de Mariano y de David, pues nos surgen dudas. Nos surgen dudas porque estáis muy serios. Pero yo os digo a todos que no os dejéis llevar por las primeras impresiones, ¿eh? De verdad. Bueno, lo que queremos decir es que en Encamina, en general, pensamos en colores y esto quiere decir que buscamos soluciones de tecnología Microsoft que se adapten a vuestros negocios y que sean diferenciales. Y yo creo que, en particular, la solución de la que vamos a hablar hoy cumple con todos esos requisitos. Entonces, para empezar, yo ya he hecho una pequeña introducción de la situación en la que pueden encontrarse algunas organizaciones con muchos documentos que gestionar, pero quisiera que profundizáramos algo más en este punto y que vosotros, que conocéis muy bien esta problemática, nos expliquéis realmente cuál es el alcance real de este problema del que estamos hablando. Y yo creo que, Mariano, tú eres quien puede mejor contarme este punto. Gracias, Laura. ¿Qué te parece si contamos algunas cifras de lo que significa este problema a nivel global, ¿no? IDC hizo un estudio hace muy poquito para Microsoft y nos da estos datos, ¿no? Cada día 1.6 billones de documentos se agregan a Microsoft 365. Hemos digitalizado nuestros procesos, estamos trabajando y colaborando en la nube, utilizando todo el potencial que nos da M365, pero también estamos acumulando muchísimos documentos, ¿no? De este documento, además de este documento, tenemos 130 billones de terabytes a nivel mundial de contenido no estructurado que se van a ir acumulando hasta 2025. Y si a esto lo multiplicamos en euros, aquí hay un negocio brutal detrás de este almacenamiento digital, más de 46 billones de euros anuales en almacenamiento y gestión de contenidos. Con lo cual, si nosotros ya estamos experimentando algún tipo de problema en nuestra organización, no somos los únicos, no nos está pasando a nosotros, no somos unos bichos raros. Esto es una tendencia y un problema cada vez más grande a nivel mundial. Y esta situación que se da a nivel mundial, cuando la detectamos en una organización, ¿cómo la abordamos nosotros desde Encamina con el cliente? ¿Qué solución le damos según nuestra experiencia? Mira, nosotros lo que nos hemos ido encontrando en cliente en los últimos, te diría, 5 o 6 años, son algunos dolores que son más bien recurrentes, ¿no? Alguno tiene que ver con el aumento de costes. Este es el más sensible, ¿no? De repente se empieza a disparar la factura, da igual que sea por un gestor documental que estamos utilizando, porque es el licenciamiento o el coste extra, y esto ya nos empieza a doler, es el más evidente, es el que entendemos todos de manera más efectiva. Luego tenemos problemas de performance. A veces las herramientas que utilizamos para colaborar en el día a día empiezan a tener o a degradarse el nivel de respuesta o la calidad de respuesta o los tiempos de respuesta, y esto también en la experiencia de usuario penaliza muchísimo. Otro de los problemas es que tenemos hilos de información. Estamos acumulando información en diferentes soluciones corporativas que tenemos en la organización y no las podemos aprovechar de manera transversal y muchas veces tenemos que estar pensando dónde estaba este documento que estaba buscando, ¿no? Luego no tenemos un ciclo de vida o una gestión eficiente. No sabemos cuánto tiempo tenemos que conservarlo, para qué. Simplemente se crean, los colaboran, se acumulan y poco más.
El siguiente problema es la consecuencia de no tener un ciclo de vida, ¿no? Es acumularlo, tener un síndrome de acumulador y tenemos muchos documentos y finalmente el problema es que no tenemos un gobierno, no sabemos de todo esto que se nos ha acumulado, qué conservamos, qué eliminamos. Pensar que aquí puede haber diferentes reglas de negocio, no son las mismas reglas de negocio que tenemos que aplicar para un documento financiero, que incluso tenemos plazos legales, a un vídeo de una conversación como esta o un contrato en el que hemos colaborado. Para el departamento de IT, que muchas veces es el encargado de resolver este problema que se ha generado, no sabe qué conservar y qué no. Esto es un problema de gobierno. ¿Y el enfoque que le damos nosotros a estos nosotros retos de negocio? Quisimos resolver este reto, claro, y intentamos agrupar todos estos problemas que se daban en 3 retos que queríamos ayudarnos de la tecnología para resolver, ¿no? El primer reto es el archivado, tal como nos lo solucionan las herramientas hoy por hoy, limitan en acceso y la explotación del conocimiento cuando los archivamos. Por eso lo necesitamos tener altamente disponibles en nuestra organización, porque en el momento que los archivamos no podemos acceder más a ellos. Esto es un primer problema a resolver. El segundo problema es, bueno, este que ya anticipábamos, ¿no? ¿Cómo gestionamos el ciclo de vida ayudados de la inteligencia artificial para saber qué conservar y qué desechar y también generar procesos automatizados para ese archivado y no tener que hacer un archivado manual de miles y miles de documentos que tenemos en la organización? Y el último reto que nos poníamos es, ¿hay alguna manera en que podamos tener un único repositorio de segundo nivel corporativo donde toda esa información y todo ese conocimiento que tenemos en nuestra organización lo podamos explotar de manera transversal? Pues estos 3 retos han sido la base para buscar una solución basada en inteligencia artificial, que es lo que venimos a contaros hoy. Claro, o sea, ha quedado claro cuáles eran los retos y ahora nos toca conocer cuál es esa solución que ya estamos viendo aquí, ¿no? Que aportamos desde Encamina, y lo que queremos es que nos expliquéis toda la parte técnica que hay detrás de esta tecnología, que nos contéis cómo se procesa todo este contenido, cómo se conectan las fuentes de datos. Y bueno, yo creo que eso le toca a David, ¿no, David? Sí, bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, nosotros, como bien ha comentado Mariano, lo que buscábamos con GADA en el primer lugar es establecer la gestión de ese almacén de documentos como la parte central de nuestra organización. Es decir, nosotros podemos tener N sistemas trabajando dentro de nuestra organización, dentro de nuestra empresa, y queremos que toda esa información termine derivando en GADA. GADA básicamente se cimenta en 4 titulares o pilares fundamentales, ¿no? Por un lado, queremos fomentar la usabilidad y la comunicación de cualquiera de nuestros sistemas con GADA. Entonces, lo que utilizamos es un protocolo REST, un estándar que permite que cualquiera de los sistemas que pueda hacer llamadas HTTP pueda comunicarse con GADA. Ya veremos que nos va a dar la oportunidad, ya con conectores que tenemos creados o con desarrollos a medida, poder hacer que cualquiera de nuestros sistemas, cualquiera de los desarrollos que funcione en nuestra casa, pueda comunicarse con GADA y nutrirse tanto de la información que ya hay como de incluir nueva información allí dentro. Por otro lado, tenemos la parte del storage, el almacenamiento en la nube. El objetivo del almacenamiento en la nube es darnos ese control sobre el ciclo de vida de cada uno de los documentos y buscar siempre la opción o la solución de almacenamiento que se acomode más al objetivo de nuestros ficheros. Es decir, ficheros que están siempre siendo consultados o que están en un momento más vivo, estarán en un almacenamiento caliente, y en función de cuánto se consuman esos ficheros a lo largo del tiempo, el propio sistema será capaz de ir almacenándolo en un sistema de almacenamiento que sea más barato, ¿no? Para optimizar con ese ciclo de vida ese coste de almacenamiento. Por otro lado, lo que tenemos es el servicio de búsqueda, ¿vale? El servicio de búsqueda lo que nos va a dotar es de 2 piezas. Por un lado, la velocidad. Hablábamos de ese rendimiento. El objetivo de nuestro servicio de búsqueda es tener indexada toda la información y que los tiempos de búsqueda sean mucho más cortos, que no tengamos que acceder a los documentos, y por otro lado, darnos un espacio para incluir la parte de inteligencia artificial. Estamos hablando de datos no estructurados, estamos hablando de ficheros, pero también estamos hablando de que es mucha información que una vez que pasa por este canal, como ahora veremos un poco en un caso más funcional, podemos convertir en dato estructurado que puede ser explotado a futuro, no solamente para realizar búsquedas, sino para realizar luego analíticas más específicas que se acomoden más al objetivo de nuestro negocio o a trabajarlo, explotarlo de cara a poder hacer predicciones. Bien. Y bueno, por último, aunque hablábamos un poquito también al principio del servicio de búsqueda, ese ciclo de vida. Lo importante aquí ya no es solamente tener el almacenamiento, utilizar un coste más reducido, sino ser capaces de controlar de forma automática qué ficheros pasan de los diferentes estados en función de una serie de criterios que estableceremos a nivel de negocio.
Pero estos son los titulares. Esto es un poco qué piezas a grandes rasgos utilizamos para resolver este problema. Pero cómo se integra GADA un poco con nuestros sistemas, con nuestro RP, con nuestro desarrollo a medida. Si puedes, Laura, por favor, pasar a la siguiente slide. Gracias. Nosotros siempre hablamos en un matrimonio bastante bien avenido, ¿no?, con SharePoint, en el que los documentos ahora en este momento colaborativo, SharePoint es posiblemente el mejor escenario para trabajar en colaboración. Pero ¿qué sucede con esos documentos una vez que finaliza la colaboración? Una vez que esos documentos ya están consolidados y ya son una versión final. En ese momento en SharePoint quizás no sea el sitio ideal para dejar almacenada esa documentación por coste, por consumo. Entonces, en ese momento es cuando aparece GADA. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros integramos GADA dentro de SharePoint y somos capaces de hacer que, en un momento dado, a partir de unas reglas internas establecidas por el cliente cuando integramos GADA con SharePoint, decidimos qué documentos deben de pasar de SharePoint, o sea, finalizan su fase colaborativa y en su momento historificado, en su archivado, pasan a formar parte de GADA. Cuando entran en GADA, ¿qué hacemos? Los recogemos, generamos un origen de datos con todos esos archivos que están dentro de ese storage y establecemos un pipeline, un proceso, una ejecución que convierte todo el contenido de ese documento en un dato estructurado que podemos explotar. ¿Qué hacemos cuando lo explotamos? Pues podemos entrar ahí, entra el espacio de la inteligencia artificial. Podemos coger todo ese contenido y trabajar con OCR para analizar las imágenes, identificar organizaciones o personas haciendo un análisis del texto, del contenido de los documentos, trabajar con cualquiera de sus metadatos, incluir algoritmos de Machine Learning si es que tenemos algo desarrollado para poder incrementar o enriquecer esa información, mejor dicho, o incluso incluir procesos de negocio que nosotros ya tengamos desarrollados para que formen parte del resultado final del análisis de ese documento. ¿Y qué conseguimos con eso? Conseguimos, por un lado, todos los datos que tiene el documento, todos los datos enriquecidos que hemos sacado de todas esas posibles fuentes y generamos un índice único de búsqueda. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos dotar a GADA de un servicio, de un endpoint, donde cualquiera de los sistemas que consumen GADA pueden consultar toda la información del documento sin acceder al propio documento. ¿Qué conseguimos con eso? Máxima velocidad, porque no tenemos que estar trabajando directamente con el propio fichero y, por otro lado, podemos consumir no solamente toda la documentación o todo el contenido de dicho documento, sino que también podemos trabajar con todos los datos enriquecidos que hemos podido deducir de ese proceso de enriquecimiento. Entonces, mejoramos, por otro lado, al no tener que acceder a ese documento, podemos permitir y maximizar el uso de ese ciclo de vida que comentábamos antes. Si yo no accedo al documento porque estoy accediendo a esa información indexada, el documento cada vez puede ir pasando por una fase de almacenamiento más barata, reduciendo los costes de guardar toda esa documentación. Entonces, de cara a poder consumir toda esta información, hablando siempre de tenerlo centralizado, nosotros desde ese protocolo REST lo que hemos hecho es dar unas primeras aproximaciones para que GADA pueda empezar a ser consumido por los productos típicos. Entonces, nosotros ahora mismo damos, digamos, 3 sabores que todos pueden convivir, que son, por un lado, si puedes, por favor, Laura, pasar a la siguiente slide. David, algo importante antes de pasar a los conectores es, para quien no esté familiarizado con cómo se tarifican los diferentes servicios que nos puede dar Azure, que es importante señalar por qué es más barato tener guardada la información en el índice que guardar el fichero propiamente dicho, ¿no? Aquí es donde está el principal ahorro, no solo también el tema de velocidad. Es lo que comentábamos, ya no solo la velocidad, sino que al estar consumiendo el propio índice, los documentos, no accedes físicamente al documento, por lo que ese documento puede ir pasando por esas diferentes fases de hot, cold y archivado en función de qué uso se le da al mismo. ¿Vale? Claro. Según avancemos en ese ciclo, el coste de almacenamiento será menor. Los tiempos de acceso pueden ser algo mayores en el caso de hot y cold, pero siempre hablamos de milisegundos. Y en el caso de archivado sí que es verdad que el tiempo de refresco varía un poco en función de cuál sea la infraestructura del data center, pero en cualquier caso nosotros podemos hacer una notificación y GADA está preparado para avisar de cuándo ese documento está disponible si es que está en una fase de archivado, que es que no está físicamente en el data center, sino que ya hay una copia, digamos, pues fuera del almacén de datos o en función de la infraestructura del servidor, pues menos accesible, ¿no? Digamos que el cold, pero evidentemente mucho más barato. Gracias, Mariano, por la puntualización. El documento, en definitiva, quiere decir que somos capaces dentro de GADA de que viaje según reglas de negocio o según reglas de inteligencia artificial que le pongamos, que viaje de archivado en caliente a más frío y archivado total, con lo cual mediante la misma solución te permite ir ahorrando costes porque lo vas llevando a más archivado
y además se puede generar de forma automática, David, ¿no? Con reglas Claro. y demás. Claro, nosotros incluso podemos llegar a definir en qué tipo de almacenamiento por defecto queremos que GADA guarde la información. Es decir, nosotros sabemos que por defecto queremos trabajar con un almacenamiento en caliente porque no tenemos muy claro el uso que se le va a dar a dichos documentos, pero hay situaciones o habrá clientes en los que seamos conscientes de que un documento que ha llegado a fase de archivado se va a acceder relativamente poco y podemos hacer que se almacene directamente en un almacenamiento de tipo frío, ¿no? Para que tenga una accesibilidad de milisegundos, pero que el coste sea sustancialmente menor que si lo tenemos directamente en hot. Pero aún así, como toda esa información, el contenido del documento, el enriquecimiento y cualquier información a nivel de metadato de dicho fichero está dentro del índice, para realizar consultas, para analizar contenidos, para ser capaces de reconocer diferentes ficheros, podemos hacerlo accediendo al índice sin tener en ningún momento contacto con el documento, por lo que podemos maximizar ese ahorro. Podemos maximizar la capacidad que tenemos de llevar todos esos documentos a un almacenamiento que quizá nos pueda dar no menos rendimiento, porque el rendimiento estamos hablando siempre eso de milisegundos, pero quizá no sea el más rápido, pero sí que sea el más barato, ¿no? Con lo que reducimos costes y mantenemos esa experiencia que hemos dicho estable, independientemente de en qué punto se encuentre el documento, puesto que hasta que no accedamos a él, no vamos a ver realmente en qué situación está, en qué grado de almacenamiento está. Es plenamente consumible, digamos, al 100% de efectividad, digámoslo así, dentro del índice, porque forma parte de esos datos almacenados, ¿no? Perfecto. Y por otro lado, comentábamos antes, la parte, como nosotros tenemos un protocolo REST, es un estándar. A partir de ese estándar, cualquier sistema que tengamos en nuestra casa es susceptible de comunicarse con GADA. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Como primera propuesta, hemos trabajado, bueno, como hemos dicho, con SharePoint, con los que tenemos un matrimonio muy bien avenido, con SAP. Mediante un partner ya tenemos un nuevo conector que permite utilizar GADA como el repositorio de segundo nivel para el almacenamiento de la documentación generada en SAP. Y a su vez nosotros podemos integrar GADA con un frontal web hecho, bueno, se puede diseñar un poco a medida en función de las necesidades, pero que ya tenemos una primera propuesta estándar que se entrega junto con el desarrollo de la API de GADA, de lo que es la arquitectura GADA, que nos permite realizar consultas, subir ficheros y, bueno, pues trabajar con GADA desde un frontal web si es que no deseamos tener directamente una integración con ninguno de estos sistemas. Pues decíamos, David, Tony, Mariano, que nosotros ya hemos integrado Gadai en varios clientes y yo quisiera que hablásemos ahora un poco de esa experiencia que hemos tenido con ellos, de esos casos reales en los que las compañías y las organizaciones han utilizado Gadai y además ha pasado el tiempo y ya podemos explicar también no solo cómo les ha ido, sino cómo ha cambiado la situación en esa compañía y también desde el punto de vista de retorno de la inversión que han hecho. Entonces, bueno, yo creo que esto es cosa tuya, Tony. Cosa mía, venga, pues vamos allá. Cosa tuya. Yo quería recalcar antes que nada, cuando has mostrado antes, David, los tres escenarios, ¿no? Que al final GADA no sustituye a SharePoint. GADA es un añadido a SharePoint que nos permite llevar ese archivado, esa documentación que ya no utilizamos, que dejamos de colaborar con ella y llevarla a GADA, ¿vale? Pero para que quede claro para toda la gente que está conectada y que verá en el vídeo a futuro, que GADA es un complemento ideal, perfecto, para SharePoint, ¿vale? Y pasa si quieres y cuento. Bueno, como has dicho antes, tenemos un montón de casos de uso. Tenemos clientes en el sector legal, tenemos clientes en el sector FinOps, financiero, en el sector portuario. El escenario que veis aquí, que voy a explicaros un poquito, está centrado en un cliente del sector de la construcción, que tiene un montón de datos, de planos, de información, genera mucho, cada proyecto que realiza genera mucha documentación y es un escenario que son unos 1.000 empleados con licencia de SharePoint y que tiene inicialmente 100 teras de información. Aquí lo primero que hacemos es con nuestra tribu que llamamos en Encamina, ¿no? Nuestro departamento de productividad digital, lo primero que hacemos es un assessment del SharePoint, ¿vale? Y se hace un plan de gobierno, porque muchas veces hemos detectado que el propio SharePoint no se ha hecho un buen plan de gobierno y no se ha hecho un buen uso de la herramienta, con lo cual hacemos un plan de adopción de SharePoint y un assessment para estudiar qué tienen. Con eso ya logramos reducir bastante mediante buenas prácticas el uso. De hecho, en un caso como este, pues reducimos de 100 teras a 60 teras de información. Con lo cual es muy importante
primero que todo, ver cómo tienes tu SharePoint, cómo estás utilizándolo y darte las buenas prácticas para reducir ese uso y que lo utilices de una manera eficiente. A partir de ahí, pues un cliente que quiere mantener la información, ¿vale? de los ficheros, pues si hablamos de unos 100 teras con un crecimiento de unos 5 teras anuales, ¿vale? Aquí tenéis los números. Básicamente, la licencia de SharePoint, cuando he dicho Mariano antes también que uno de los dolores, ¿no? era el coste, sabéis que SharePoint nos da 1 tera por tenant y luego 10 gigas por usuario que tengamos con licenciamiento. Llega un momento en que llenamos ese almacenamiento. Hasta que no lo llenamos, bueno, digamos que si no tenemos un problema claro de rendimiento, que es otro de los dolores que ha comentado Mariano, SharePoint puede ser un buen lugar para almacenar esa información, aunque no la colaboremos. El tema es que cuando empezamos a meter mucha información y se nos llena y llega el momento de contratar lo que llamamos extra file de SharePoint, ¿vale? Ahí pues tiene unos costes bastante elevados comparado con los costes de la solución de GADA con Azure Blob Storage, ¿vale? Entonces, el escenario que hemos hecho, pues para que os hagáis una idea, este cliente teniendo el tera adicional más 2.000 usuarios tendría unos 11 teras, ¿vale? Con lo cual le quedarían por pagar 49 teras hasta los 60 teras iniciales que necesita y a PVP luego hay escenarios donde hay tipos de licenciamiento especiales con Microsoft, los cuales podéis bajar un poquito el coste. Pero yo os diría que entre 0,17 y 0,20 el giga adicional por mes, ¿vale? Entonces, aquí un escenario en el cual el primer año nos vamos a 49 teras ya de extra file. En SharePoint pues puede estar sobre 117.000 euros al año y en Azure 24.000, ¿vale? Para que veáis un poco la gran diferencia de costes que tiene. Segundo año 129, 26, tercer año, ¿vale? Y bueno, al final, para que os hagáis una idea, a 5 años estamos hablando de un escenario de 700.000 euros en SharePoint frente a 137.000 euros en Azure. Es una barbaridad la diferencia de costes, ¿no? Además de todas las funcionalidades que te puede dar la solución. Con lo cual, viendo que un proyecto estándar de GADA, en función del desarrollo que requiera el cliente, del tipo de conector y demás, puede estar en torno a los 50.000 euros, pues es que en el primer año, en este escenario, está el ROI más que cubierto. ¿Vale? La verdad que vaya números. Sí. Y Tony, esto que estamos contando, que seguro que está pasando a muchas personas o a muchas organizaciones que nos están viendo, también lo que pienso es que podría darse el caso de que hayan otras que estén en otros escenarios y que pues su escenario, su solución no pase por la inteligencia artificial, no sea eso lo que solucione su problemática, sino que aplica otra solución de Microsoft. Háblanos también, por favor, Tony, de todas esas otras opciones que hay, que existen y que pues bueno, pueden solucionar también el problema de la gestión de contenidos. Por supuesto. Si quieres, pasa slide y lo explico en la foto más rápida. Al final tenemos dos escenarios, ¿vale? Realmente el escenario con Microsoft 365 y el escenario con Azure, ¿vale? Y luego si queremos aplicar inteligencia artificial o no necesitamos inteligencia artificial, simplemente necesitamos archivado documento. Entonces tenemos SharePoint OneDrive para la parte de MS 365, Syntex, Microsoft Syntex, que es la evolución de SharePoint Syntex, que de esto se hablará mucho en un, iba a decir futuro, presente futuro, porque con toda la parte de Viva, Topics y demás va muy alineado y aplicará inteligencia artificial a todo el ecosistema de SharePoint. Y luego en la parte de Azure podemos trabajar con Azure File o Web Storage y con GADA si queremos aplicar esa inteligencia que nos permita hacer ese reconocimiento que comentaba antes, David, para crear esas reglas de archivado, ¿no? Luego, si pases a la siguiente, al final, escenarios hay más, está OneDrive, hay otros, ¿no? Pero al final, el típico escenario donde queremos colaborar, que ya lo he comentado antes, es SharePoint, que lo que nos permite es pues, un gestor documental con control de versiones, con compartir contenido, con el tema ¿vale? de un buscador que te permite buscar mediante metadatos la información de forma muy rápida y colaborativa, ¿vale? SharePoint yo creo que es el entorno ideal. Si queremos SharePoint con inteligencia artificial, aplicaremos Microsoft Syntex, que lo que nos permite es aplicarle servicios cognitivos del propio Microsoft 365 para búsqueda avanzada y tema de reconocimiento y modelos de inteligencia artificial, de una forma sencilla. Y luego en la parte de Azure, Azure Files, para el que quiera sustituir su server files hay mucho cliente que tiene un server files en local y quiere llevárselo a nube, ¿no? Pues Azure Files podría ser una buena solución. Y luego, por último, si queremos aplicar
el archivado con gestión de la inteligencia artificial, gestión de distintas capas de archivado y con distintos escenarios complejos y demás, pues la solución es GADA. La verdad es que donde lo tenemos implantado, tenemos clientes con más de 200.000 documentos procesados al día y la herramienta está funcionando fenomenal y están súper contentos. O sea que aquí ya 4 escenarios típicos de dónde nos situamos y dónde queremos ir, ¿no? Pero el típico escenario donde SharePoint, trabajo la documentación, la acabo, cierro el proyecto y ya no sé qué hacer con él o me está ocupando espacio, llevarme la GADA es el entorno ideal, ¿no? Bueno, pues como conclusión que en Encamina tenemos una solución muy concreta para una problemática también de gestión de contenidos muy compleja y lo hacemos a través de Azure y a través de inteligencia artificial, pero no únicamente. Podemos abordar otros escenarios con otras soluciones de Microsoft. Hay varias preguntas. Todo lo que habéis ido contando está generando un montón de interés y hay preguntas en el chat que Mariano ha ido respondiendo, pero bueno, como a veces el texto no nos permite expresarnos con la misma fluidez que verbalmente, voy a aprovechar, voy a leerlas en voz alta y si queréis añadir alguna cosa más. Sí, sobre todo yo creo que David puede aportar mucho valor en las últimas dos y fundamentalmente en el tema de permisos, que es una pregunta recurrente en proyectos como estos. Vale, voy a empezar por leer la primera, ¿vale? Si queréis añadir alguna cosita más y vamos bajando. Miguel nos dice, a nivel de negocio, ¿cuál es la mayor dificultad que enfrenta el usuario en la fase de definición? ¿Qué tiempos manejáis para tener un MVP operativo que muestre resultados esperanzadores? Aquí un poco lo que contaba, depende mucho del modelo. Si lo que tenemos un escenario puro de SharePoint, si lo que tenemos es un escenario de SAP, en función de... Por eso vamos trabajando en un roadmap de conectores y hoy David nos presentaba alguno de ellos que hace que esos tiempos sean lo menor posible. Para un MVP, en un caso simple, pues puede estar entre 4 o 6 semanas, es más que suficiente. Incluyendo una primera migración de documentos para poder experimentarlo. Hay casos súper complejos donde entran múltiples orígenes de datos y esto se puede extender. Quizás a nivel de reto de usuario es poder identificar todos los casos de uso con claridad y poder definir esos ciclos de vida, ese proceso que queremos automatizarlo. Perfecto. Sí. Aquí ¿Quieres añadir algo, David? Sí, perdonáis. Aquí, siempre y cuando nuestro sistema pueda permitirse hacer llamadas HTTP, podemos utilizar, como bien comentaba Mariano, conectores que ya tenemos existentes que nos van a reducir esos tiempos, pero también se pueden plantear integraciones a lo mejor más complejas con sistemas que, como he dicho, con que puedan hacer llamadas HTTP, pueden consumir GADA perfectamente siempre y cuando puedan generar una autenticación como lo que hablaremos ahora después en la siguiente pregunta. Pero vamos, pueden variar los tiempos en función de eso, de si utilizamos conectores existentes o no. Vale, pues esa otra pregunta que tenemos por ahí es cómo se gestionan los permisos de acceso a los documentos desde el frontend del índice buscador si estos documentos están en SAP, FS, con usuarios locales. Pero esta es una pregunta compleja. Hemos tenido muchas conversaciones sobre cómo gestionar los permisos dentro del sistema y la situación actual es que, como ha dicho Mariano, el objetivo de GADA es que sea un almacenamiento de segundo nivel. Queremos tratar de simplificar la gestión de los permisos y lo que hacemos es básicamente que cualquiera de los sistemas que se comunica con GADA, lo que utiliza es en cada una de las peticiones va autenticada con lo que nosotros denominamos sector, que es un bloque funcional, ¿no? Nosotros establecemos una serie de agrupaciones funcionales que pueden corresponder a tipos de documento o a departamentos dentro de una empresa o aplicativos dentro de una empresa, ¿no? Que son los que nos van a permitir identificar en qué contexto estamos trabajando con GADA. ¿Bien? Una vez que tenemos ese contexto generado, por ejemplo, en el caso de SharePoint Online, lo que hacemos es delegar en SharePoint la capacidad de saber a qué bibliotecas puede o no puede acceder. ¿Bien? Siendo nosotros finalmente el repositorio en el que una vez que el usuario SharePoint Online le ha permitido acceder a ciertas bibliotecas, a partir de ahí nosotros podemos trabajar con esa documentación porque ya el propio SharePoint nos notifica o nos da la seguridad de que si ha podido llegar ahí es porque él ha pasado su nivel de permisos y nosotros ya recibimos la información con el token autenticado de GADA y podemos trabajar con él, ¿no?
Eso es a nivel de SharePoint, pero como hemos dicho, nuestro objetivo es situar GADA en el centro de la organización. Si nosotros trabajamos con nuestro frontal, evidentemente no tenemos los mismos criterios de seguridad que tiene SharePoint en este caso, pero sí que tenemos dentro de nuestro frontal una serie de permisos que nos permite poder acceder para un usuario en modo el solo lectura, edición, administración, y nos permite acceder contextualizado por cada uno de esos sectores, de esas agrupaciones funcionales que nosotros hemos establecido para poder hacer esas consultas un poco contextualizadas. El objetivo es eso, el objetivo es que todos, SharePoint, SAP, cualquier dispositivo, Salesforce, cualquier servicio vaya nutriendo a GADA de información y que luego nosotros tengamos ese frontal, digamos, como punto central en el que poder consumir toda la información para un departamento que sea, pues, digamos, unos superadministradores o unos administradores o unos gestores de archivo, ¿no? Que puedan ver a nivel de cada sector, con qué quieren consultar. Bien. Hay otra pregunta que también ha contestado ya Mariano, no sé si tú quieres aportar alguna cosita más, David. Preguntan sobre los pros y contras en relación a un modelo donde un buscador interno muy potente, como era FAST, llega al interior de cualquier sistema corporativo y pueda localizar cualquier documento sin tenerlo que mover de su sitio original. Claro, aquí, como bien comentaba Mariano, se puede buscar dentro de un documento, pero ¿qué es lo que buscamos nosotros? El objetivo de GADA es ir un poco más allá. No solamente que seamos capaces de buscar en el contenido, que eso ya lo tenemos, sino ser capaces de explotar ese enriquecimiento cognitivo que hemos establecido en ese pipeline, ¿no? En esa línea de enriquecimiento. Pensemos que va mucho más allá de del simple análisis de OCR, de imágenes, de encontrar personas, palabras clave. Pensemos en integrar piezas de nuestro negocio ahí. Hablemos pensemos, yo qué sé, de incluir algoritmos de Machine Learning que nos permitan identificar o categorizar ciertos documentos y luego obtener como resultado un campo explotable, buscable y consumible dentro de cualquiera de los sistemas que tengamos. Pero no solo eso, sino que estamos generando un origen de datos adicional con toda esa información ya estructurada que nos permite luego explotarlo a posteriori para sacar analíticas o para convertir, como habíamos dicho, documentos que tenemos metidos en una carpeta en información explotable por algoritmos de Machine Learning, conectarlo a un Data Lake, crear un Power BI y hacer cualquier tipo de análisis que el día de mañana pues convierta toda esa información en riqueza para nuestra organización. Pensemos como ejemplo que esto que dice David, que inteligencia artificial no es simplemente extraer para clasificar, sino también es algo que nos permite accionar. Tenemos un cliente con el que hemos desarrollado una solución basada en GADA que quería condicionar el acceso a documentos que tuvieran ciertas palabras o nombres dentro, ¿no? Entonces, no solo identificar con inteligencia artificial que tiene el nombre, sino aplicar una regla de negocio cuando eso sucede. Esto es el potencial que nos da. Y luego, otro punto que comentábamos es, aunque podemos tener, también nos dará Microsoft Syntex, capacidad de enriquecer los ficheros con modelos de inteligencia artificial, hay una segunda variable entre los 3 retos que poníamos al inicio que no quedan resueltos y es, seguimos teniendo múltiples repositorios, con esto tenemos un único repositorio, le sacamos el valor que dice David, y el segundo era la reducción de costes. Estos sistemas funcionan con los ficheros estando disponibles. Con el servicio que nos da GADA podemos dejar de depender del estado activo de ese fichero porque estamos trabajando contra su contenido, por esto generamos la reducción de costes, ¿no? Esas otras 2 variables no las resolvemos con este tipo de modelos. Pues aún hay una última pregunta que dice así. ¿Azure Files elimina la coautoría? ¿Quién me contesta esta? Sí, a ver, nosotros ahora mismo en GADA trabajamos con storage, todavía no estamos trabajando en la propuesta de Azure Files, pero cuando nosotros subimos el fichero a Azure Files, evidentemente toda esa parte nosotros solamente, por lo que hemos estado viendo en los análisis que tenemos como orígenes de datos, el metadato de creación y demás se establece con el usuario que creó el fichero original, el que se sube. O sea, ahí perdemos, digamos, toda la historificación, ¿vale? Pues no quieren que os vayáis, porque aún hay otra pregunta más. ¿Qué pasa con el papel? Pues yo creo que esa es una decisión de negocio súper importante. Hemos tenido clientes al que, bueno, es un caso público, de hecho, que la Autoridad Portuaria de Valencia pues ha digitalizado todo su archivo histórico. ¿De qué ha servido tener una solución como GADA en el archivo histórico? Que eso es disponible, es accesible para la ciudadanía, para científicos que necesiten esos documentos a través de una aplicación web que es pública y que es gratuita de consumo.
Pero por el contrario, claro, ese documento sigue teniendo un valor histórico brutal y sigue estando preservado correctamente. Habrá otras organizaciones que puedan prescindir de parte de ese papel porque son documentos administrativos ya sin un valor per se, un uso legal que se pueda hacer en el futuro, y puedan decidir eliminar parte de ese documento que tienen público. Obviamente, si son contratos, información contable, pues hasta que no se cumplan los criterios legales no podrán hacerlo, pero habrá muchísima documentación que ya no necesitarán. Bueno, un problema complejo, una solución muy clara. Nosotros esperamos que después de estos minutos en los que nos habéis explicado magníficamente cuál es la solución que nosotros podemos aportar, esperamos que ahí fuera pues podamos efectivamente ayudaros con cualquiera de las herramientas de gestión documental que tiene Microsoft, que tenemos en Encamina, y según el escenario que tengáis en vuestra organización, pues nosotros trataremos de plantearos la mejor solución. Solo tenéis que buscarnos en todos los canales de comunicación que tenemos abiertos y nosotros estaremos encantados de responderos y de ayudaros. Gracias, Tony, David, Mariano. Es un gusto oíros siempre. Y descubrir que detrás de esas fotos tan serias, pues hay gente muy maja que sabe mucho. Tony, como en la foto, Tony estaba sonriente, a él ya se le daba, por supuesto. Yo siempre estoy sonriente, o casi siempre. O sea que, nada, un placer, Laura, como siempre, oírte y presentar este tipo de iniciativas. Y bueno, y al equipo de los clientes, encantadísimo de poder ayudaros y de daros buenas soluciones y sobre todo en colores, que es lo que hace Encamina, ¿no? Bueno, pues gracias a todos, compañeros. Hasta la Venga, próxima. muchas Adiós. gracias. Adiós. Adiós.